Buenas noches, profesor. ¿Un solo alumno tengo? ¿O 11, 12? ¿Cuántos son? A mí me sale que somos 14. Bueno, sale que somos 14. Parece que dos nomás contesto. Bueno, espera un segundito, voy a activar antes que me olvide la grabación. Si no, después me lo olvido. Antes que nada, les quería comentar, ya esta es la última, digamos, clase con temas para el primer parcial. O sea, vamos bastante rápido y bastante nutrida en lo que se refiere a la teoría, sobre todo, hemos avanzado bastante. Lo que les quería comentar es de que, bueno, ya estamos en cierre la realización del primer parcial. Pienso que por allá, por el 1 de julio, más o menos, lo podríamos estar tomando, o el 8 de julio, antes del receso, si es que va a haber receso. Pero como todavía no está definido cómo va a ser la metodología, ¿sí? No lo tengo, la verdad que los profesores en la cátedra no, bueno, ahí no lo tenemos muy claro todavía, el hecho de con qué vamos a reemplazar, a pesar de que yo ya hice unos trabajitos como para avanzar sobre el tema. Y esta mañana, bueno, asistí a una segunda videoconferencia a nivel nacional de los profesores y están todos en la misma, más o menos en la misma situación. Y los que avanzaron algo, bueno, no era tan complejo porque, qué sé yo, son pequeñas regionales en donde tomaron examen a 2, hasta 9 alumnos, o sea que no es mucho, y se podía personalizar el examen y era más fácil de controlar. El problema acá pasa por la identificación de los alumnos, si son ellos realmente los que hacen el examen, o reciben ayuda de algún tipo. Por ahí pasa más que nada. Cuando son pocos, se puede controlar eso con una cámara de video en vivo y el audio activo, se lo puede hacer. Pero cuando es masiva la cosa, como es nuestro caso, ya la cosa medio que se complica. Y tomarle uno a uno ya es, digamos, tiene que demandarnos bastante tiempo. De cualquier forma, como les decía, yo algo avancé y me gustaría que en el transcurso, yo creo que lo voy a publicar o ya está ya en el aula virtual, previsto que la clase del día 24, en este horario, o sea, en el horario de clase, vamos a hacer una especie de taller, ¿sí? O una simulación de lo que va a ser el examen. Está, digamos, basado en un cuestionario, ¿sí? De preguntas tipo multiple choice y alguna que otra por digamos, la metodología esa CAPRIM, de verdadero o falso. O sea, bastante sencillo. Más que nada está apuntando a que los conocimientos de ustedes, más que nada, lo hagan pensar y razonar antes de contestar, porque todos, por supuesto, van a tener preguntas medios tramposas que la van a tener que leer bien y contestar, digamos, a ese nivel. Más de 4 minutos, estaba calculando, la respuesta no debe exceder ese tiempo. Por lo que consistiría en 5 preguntas teóricas, 4 minutos para cada una, o sea que en el transcurso de 20 minutos más o menos estarían
tendrían ya que estar contestados los exámenes. O sea, estoy hablando de la teoría. Esto se va a complementar con lo que los profesores de trabajo práctico le van a hacer a ustedes. ¿Mm? Y luego la nota definitiva, bueno, va a ser, digamos así, las dos notas en conjunto. De ahí se va a obtener la nota definitiva. Lo que sí me gustaría ya, por supuesto, ustedes, ya le dije, el 24 van a tenerlo al examen y el cuestionario lo voy a poner a disposición, digamos, unos minutos antes, cosa de que ese día a las 8:30 comenzaría la prueba, digamos, la simulación esta. Les pido a todos que participen porque va a ser importante de que más o menos para que conozcan cómo va a ser el parcial virtual. Y más que nada, quiero que después vamos a hacer una pequeña, me hagan llegar, digamos, los comentarios que tengan al respecto. Cosa de que vemos si mantenemos esa metodología, ese método, o cambiamos por algún otro que sea malo presencial, pero ya le digo, lo complicado es el control sobre los estudiantes. Pero lo tendríamos que definir hasta el viernes, inclusive, como esto va a ser automático, va a ser una autoevaluación, vamos a conocer casi inmediato el resultado. ¿Sí? Tampoco quiero que utilicen la monedita ni nada que se parezca, porque son múltiples opciones. Pero, bueno, va a ayudar más o menos a que ustedes un poco se familiaricen con la metodología esta y que lo que en definitiva adoptemos, ya sea esta o alguna otra que veamos que si la cosa no funciona por acá, bueno, veremos cuál es la más adecuada y esa sería la que vamos a utilizar para el 1 o el 8 de julio. Me gustaría más, si tienen más tiempo ustedes, que sea el 8 de julio. Y utilizamos los días previos, ¿sí? Para hacer, qué sé yo, consulta en clase. Y vamos ajustando todo esto. Por supuesto, van a tener un protocolo que ajustarse a eso. Y les pido, por favor, y esto anótelo, lo que sí voy a necesitar es que me hagan llegar al correo que está en mi perfil en el aula virtual algunos datos sobre ustedes. Por ejemplo, el apellido y nombre, ¿sí? El DNI, la comisión, el número del legajo y, y una imagen, digamos así, del documento de ambos lados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el día del examen también lo que hagamos sea identificarlo, conocer ya de los datos de ustedes. Ya tengamos con esos datos como para cotejar la identidad de cada uno de ustedes. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, correcto. Entonces, hágame llegar por un mail a la dirección, a la casilla de correo mía, que está en el aula virtual, esos datos que le pedí, cosa que yo lo que voy a hacer es conformar un grupo, que creo que va a ser con el mismo nombre que tiene digamos, la clave para acceder al aula virtual, cosa que lo tenga agrupado ahí y lo pueda manejar, digamos, en forma independiente a los dos. Para aquellos que están haciendo en forma condicional, también ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí. Ahora sí, profe. Se descolgó no sé en qué parte se cortó, mira.
A ver, por favor. Estaba hablando de los condicionales. De los condicionales. No, lo que le decía era a los alumnos condicionales, ya los requisitos ya más o menos han tomado nota de lo que necesito, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para los condicionales, yo no le decía que yo no tengo inconveniente de que ustedes agarren y asistan a clase, les voy a tomar los exámenes, absolutamente todo, pero la finalización del ciclo académico, sea ya por febrero, marzo, ¿sí? Que coincide con la última recuperación integral de la materia, si yo no tengo dónde cargar las notas por el problema que ustedes tuviesen, me es imposible conservarle las notas un año. O sea, yo no conservo notas para nadie. Eso quiero que les quede clarito y bien grabado. ¿Estamos? O sea, ustedes tienen que, durante todo este año, y Dios quiera que sea pronto que volvamos a la actividad, quisiera que vayan, aunque ya en forma virtual creo que está atendiendo la facultad, actas y legajos, no sé qué otras oficinas. Entonces ya es un buen momento para que traten de solucionar sus problemas que tienen y por el cual están en forma condicional. ¿Ah? Dentro de los datos, eso que ustedes me van a mandar, me gustaría también que me digan las condiciones esas, valga la redundancia, si están condicionales o no. No me interesa el motivo. Eso lo conocen ustedes y ustedes lo van a solucionar durante el año. Pero a febrero, marzo del año que viene, cuando yo voy a cerrar la planilla ya para entregar al legajo y acta, yo ya necesito volcar las notas. O sea, no las puedo conservar y tengo que volcar las notas. Aquel que no haya solucionado su problema, bueno, ya no es problema mío, pero no les guardo la nota. ¿Estamos? Hola. Sí, ¿Me escuchan? profe. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Estaba hablando y ya se había cortado. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que dije? No, profe. Eso no. Por mi lado, no, profesor. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Les decía que lo que vamos a ver hoy es la última juegos digamos, la última clase vendría a ser de temas que van al primer parcial. O sea que con esto finalizamos y lo que les decía que vamos a utilizar las clases desde acá hasta el examen en julio para, digamos así, para que hagan consulta y avancemos sobre estos temas. Yo ya voy a hablar con José María, a ver si hace falta que él tome estas clases, digamos así, para que avancen sobre la práctica y puedan terminar y desempeñarse en forma más adecuada. ¿Mm? Bueno, le decía que esta clase está orientada un poco a preparar, digamos así, el terreno para que aterricemos a lo que es el segundo parcial en lo referido a algunos conceptos que hacen falta, sobre todo a la forma en que se estructuran los datos, o a la arquitectura que adopta UML para sus aplicaciones. Entonces, algo habíamos visto en alguna clase anterior sobre lo que son los componentes, o sea, las distintas estructuras, las principales estructuras según Pressman, que hay que agarrar y organizar, estructurar para un mejor aprovechamiento, digamos, de esos componentes, que eran 4 componentes, no sé si ustedes recuerdan, el componente de datos, las interfaces, la parte lógica, la arquitectura, bueno, todo eso
de alguna forma hay que agarrar, estructurarlo, ¿sí? Y definir, entre otras cosas, las famosas interfaces que son para que se comuniquen de un componente a otro. Bueno, la clase esta está orientada a eso específicamente. Los componentes, dice, más que nada, definen las estructuras de datos, los algoritmos, las características de la interfaz y los mecanismos de comunicación asignados a cada componente del software. Y permite revisar si los detalles de diseño son correctos y consistentes con las representaciones iniciales de diseño. Recuerdan que cuando hablábamos de la metodología evolutiva de análisis y diseño, o sea, cada ciclo de desarrollo que se encara va nutriendo al software a nivel de detalle hasta que en algún momento, digamos, el trabajo conseguido ya es el código propiamente dicho, ya de ese software. O sea, el operacional, dicen algunos. Entonces, acá lo que sirve, dice, estos componentes, muchas veces el análisis de estos componentes es revisar esos detalles de diseño, ¿sí? Para que sean consistentes, dice, con las premisas que hemos tenido allá al inicio del diseño. La definición de qué es un componente, ustedes van a ver que es un bloque de construcción modular para el software de cómputo. O sea, una parte modular desplegable y reemplazable de un sistema que encapsula la implementación y expone un conjunto de interfaces. En otra palabra, es algo, digamos, que perfectamente se lo puede encapsular, vamos a llamar así, ¿sí? De tal forma que nos brinde, digamos, lo que básicamente cualquier aplicación de un sistema debe tener, o sea, un módulo de entrada, o sea, un componente de entrada, un componente de proceso, o sea, la lógica, ¿sí? Y un componente de salida. Entonces, por eso es importante de que cuando hablamos de una construcción modular, podremos estar hablando de múltiples aplicaciones, ¿sí? O unidades de programación, le llamemos así, que están involucradas a los efectos de que esa construcción, ese módulo, nos agarre y nos satisfaga alguno o varios requerimientos de lo que esperábamos de ese módulo. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, medio grande, pero válido. Yo les hemos hablado mucho sobre el Postnet. O sea, el Postnet es un módulo para certificación de tarjeta de crédito y otras cosas que hace por ahí. Entonces, eso, digamos, sería un componente externo al sistema que podamos nosotros llegar a desarrollar, pero lo aprovechamos. Y tiene una parte modular que es desplegable y reemplazable, ¿sí? Y está de esa forma encapsulada. ¿Para qué? Para que se lo pueda implementar, ¿sí? Y utilizar a través de las interfaces que se nos brinda el fabricante de este producto para conectarlo, digamos, a diferentes aplicaciones comerciales, ¿sí? Generalmente, bueno, las tarjetas, ¿dónde se las utiliza? Qué sé yo, para las operaciones de venta, en cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo único que necesitamos nosotros es conectarlo, les decía, y para esa conexión existen lo que se denominan las interfaces,
Pero estas interfaces no son las GUI que hemos venido viendo cuando analizamos las entradas y salidas del sistema. O sea, acá estamos hablando de aquellos archivos interfase que nos sirven para conectar, en este caso, componentes. O sea, si ustedes ven un Windows o cualquiera de esas herramientas de Ofimática, el Excel, ustedes van a ver que tenemos ahí arriba un botoncito que dice importar o exportar. Bueno, ¿qué es lo que hace ahí? O sea, ese archivo que nosotros estamos trabajando, lo podemos agarrar, importar, ¿sí? O exportar, mejor dicho, a otras aplicaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es generar un archivo interfaz que va a ser capturado, ¿sí? por alguna otra aplicación por ahí para que sigamos trabajando. Bueno, esa es la idea de estas interfaces. Desde el punto de vista orientado a objetos, un componente es un conjunto de clases que se interrelacionan entre sí. O sea, ya cuando hablamos precisamente de diseño orientado a objetos, ya nos referimos, digamos, que ese componente son ya clases de implementación. Clases que se van a implementar en el sistema. ¿Por qué? Hablábamos de un modelo del dominio que representaba el mundo real, ¿sí? Y identificamos conceptos que van a ser, digamos, en ese momento son clases conceptuales que después van a ser clases del diseño ya, cuando veamos que van a ser utilizadas en la solución del software. En otras palabras, a través de los diagramas que hagamos nosotros, de interrelación o de colaboración, como lo quieran llamar, ahí vamos a definir, vamos a determinar cuáles son esos conceptos del mundo real que se van a agarrar y se van a convertir en clase. Entonces, cuando ya terminemos nuestra tarea de construcción del software, vamos a ver que los componentes se van a agarrar, se van a nutrir, digamos, de ese conjunto de clases, y vamos a trabajar con un concepto también modular que es el de patrones. Y ese concepto de patrones, lo que me permiten a mí en UML, es agrupar esas clases afines, ¿sí? Que se interrelacionan entre sí con un determinado y específico propósito. Por ejemplo, vamos a tener dentro del módulo de servicio, vamos a tener un módulo de seguridad, toda una estructura de seguridad, ¿sí? En donde vamos a tener, qué sé yo, las clases que tienen que ver con el perfil del usuario, las claves, el ID que tiene, los permisos, cómo están configurados, ¿sí? Para acceder al sistema, y un montón de otros parámetros que se puede agarrar y colocar y que tienen que ver con la seguridad del sistema. Pero esto ya lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el concepto de patrones en UML. También dice que es un componente, es un elemento funcional que incorpora, dice, la lógica del procesamiento a las estructuras internas de datos necesarias para implementar dicha lógica, y una interfaz que permita la invocación del componente y el paso de los datos. O sea, más o menos lo mismo de lo que acabamos de explicar. Pueden ser, dice, de tres tipos. Hay algunos componentes que son de control, que lo que hacen es coordinar la invocación de todos los demás componentes del dominio del problema. Recién hablábamos de, qué sé yo, del módulo o componente digamos, de seguridad del sistema, en donde va a estar todo lo referido al acceso al sistema, ¿sí? Se imaginan que lo que va a hacer ese componente es guardar aquellos elementos donde lo primero que va a hacer es pedir el nombre del usuario y la clave, y aparte de ahí los permisos, y una vez que tenga los permisos recién va a poder agarrar y hacer control, ¿sí? De qué aplicaciones puede o no utilizar ese usuario.
Después dice, un componente del dominio del problema que implementa una función parcial o completa requerida por el cliente. Bueno, a partir de ahí, de ese módulo principal de control, bueno, ya vamos a poder, a través de un menú que va a estar ahí, vamos a agarrar y vamos a arrojar, bueno, ese menú y para las distintas funcionalidades que tiene el sistema. O sea, supóngase, bueno, yo ya ingresé al sistema, me identifiqué todo, me aparece un menú, ¿sí? Que es el que me presenta el dominio del problema, o sea, de un determinado, cuáles son los sectores involucrados en el sistema, y bueno, ahí voy a tener el depósito, voy a tener la parte del sector venta, voy a tener la parte de compra, qué sé yo, la tesorería, la contaduría, bueno, todos los sectores involucrados, o sea, en el dominio ese del problema, ¿sí? Y bueno, y por supuesto, cada uno va a tener su forma de manejar ahí. Van a ser aplicaciones, digamos, apuntando a satisfacer los requerimientos de cada una de ellas. Y por supuesto, después un componente de infraestructura responsable de funciones que soportan el procesamiento requerido en el dominio del problema. O sea, lo que ya las aplicaciones a nivel en el caso de objetos, de qué es lo que debe de hacer cada una de los objetos de una clase. Bueno, acá hay un pequeño gráfico de diseño a nivel de componentes utilizando UML. Las distintas operaciones que se realizan, ¿sí?, a nivel operativo y cómo están, digamos, englobadas. Por ejemplo, revisar la prioridad o pasar los trabajos a producción de lo que sea, ¿sí? Están, digamos, el control lo realiza en este caso, este módulo. Y este es el que despide a nivel operativo, digamos, de producción, lo que hacia abajo, digamos, lo que debe hacer. Bueno, más o menos el mecanismo es bastante parecido en todas las situaciones. Por eso es que en objetos lo que se habla es casualmente de un diseño de componentes basados en clases. De esa forma, dice, cuando se elige un método de ingeniería de software basado en componentes, el nivel de diseño de estos se concentra en la elaboración de clases de análisis, o sea, lo que nosotros veíamos en las clases como clases conceptuales, y la definición y afinación de clases de infraestructura, o sea, cómo llegamos digamos, a las clases que se van a implementar definitivamente cuando construyamos el software. Hay 4 principios básicos basados en el nivel de diseño del componente. Uno es el principio abierto cerrado PAC, dice, en donde un módulo debe estar abierto para extensiones, pero cerrado para modificaciones, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Y pasa un poco por el tema de la seguridad también, porque en algunas situaciones hay módulos que yo tengo que agarrar y permitir crecer, digamos, en cuanto a las posibilidades digamos, de la operatividad que tiene que tener ese módulo para trabajar. Qué sé yo, un nuevo... a ver, algún ejemplo que podría dar. Bueno, alguna extensión del archivo con respecto a características de flexibilidad que se puedan presentar, ¿sí? Pero eso debe permitir, pero no permitir que se realicen modificaciones una vez que está, digamos así, implementado ese módulo. ¿Por qué? Por cuestiones para que no se corrompa el sistema con respecto a su operatividad. Después está el principio de sustitución del ISCOP, PSL,
en donde debe tenerse la opción de sustituir la subclase con sus clases principales. Ustedes saben que en la herencia tenemos lo que se denomina las superclases y las subclases que dependen de ellas, esas relaciones 1 a n. Bueno, entonces, este principio lo que me agarra y me marca, digamos, cómo puedo hacer yo para sustituir las subclases, dice, con sus clases principales. Ya vamos a ver esto. Bastantes ejemplos cuando entremos ya de lleno a hablar en los diagramas de colaboración. Después tenemos el principio de la inversión de la dependencia. Acá ya empieza a hablar algunos conceptos que lo vamos a ver en esta clase. Habla de las abstracciones y no de las concreciones. O sea, hay una dependencia con respecto a la inversión que se hace de ella. Mientras un componente dependa más de otros componentes concretos, es más difícil extenderlo. Y esto ya tiene que ver con dos conceptos que son la abstracción y el acoplamiento, sobre todo cuando trabajamos en un objeto y las clases que están involucradas para dar una solución. Y los problemas que hay en cada uno de esos conceptos. Después está el principio de la segregación de la interfaz, en donde me indica que es mejor tener muchas interfaces específicas del cliente que una interfaz de propósito general. Y esto tiene que ver un poco también con el concepto, eso que acabo de decir, la abstracción, apuntando a la cohesión y al acoplamiento entre las clases. Cuando se habla de empaquetamiento, debemos considerar también, o sea, cómo vamos a modularizar. El principio dice de equivalencia entre reutilización y versión. La esencia de la reutilización es la misma que la versión. O sea, en la medida de que nosotros obtenemos nuevas versiones, ¿sí?, de un producto, en este caso de un componente, ¿sí?, lo que estamos haciendo es reutilizando un componente anterior y lo único que hacemos es modificar una versión, modificar o obtener una versión nueva, pero basada en la reutilización del software. También hay un principio que se denomina el cierre común, en donde las clases que cambian juntas deben mantenerse juntas. O sea, dentro del mismo paquete, ¿sí?, estas clases que tienen un comportamiento similar deben mantenerse juntas. Hay un principio común de la reutilización que dice que las clases que no se reutilizan juntas, no deben mantenerse juntas. Bueno, un poquito la inversa del principio anterior, del cierre común. También hay algunas líneas generales que se pueden seguir durante el diseño de componentes, como que para los componentes deben definirse convención de asignación de nombres, los cuales provengan del dominio del sistema y tener algún significado para los participantes. O sea, la consistencia, habla de la consistencia, que cuando nosotros realicemos para los componentes, los paquetes, vamos a tener que agarrar y utilizar nombres que en principio deberían ser los mismos nombres, ¿sí?, que estamos utilizando ya en todas las series de artefactos que venimos trabajando, y hay que respetarlo, continuar, digamos, utilizando los mismos nombres con alguna u otra pequeña modificación, pero que en definitiva tengan significado para los participantes del proyecto. Las interfaces, los famosos esos archivos de interfaces, proporcionan información importante acerca de la comunicación y la colaboración.
aunque al tener muchas se puede crear confusión en el diagrama UML, por lo que se recomienda, entre otras cosas, al tener demasiadas, usar círculos en vez de rectángulos y mostrar solo las más importantes. O sea, esto ya tiene que ver con, propiamente con la tarea de diseño y decisiones con respecto a la representación que se va a hacer, ¿no? Siempre hay que apuntar a lo más importante y no llenarlo a los diagramas de manera que nos generen confusión en la interpretación que se le puede hacer. No se olvide que acá ya estamos en un terreno que es bastante técnico y yo diría un poco limitado ya a aquellas personas que nos acompañaron, ¿sí? En la etapa de análisis, el usuario, el auditor que nosotros hablábamos, y acá ya su participación es muy, muy limitada, digamos así. Pero hay veces que algo lo podemos hacer entender a través de un diagrama, de un gráfico. Otro tema es las dependencias. Siempre se tienen que indicar de izquierda a derecha, y las herencias, y en las herencias la clase principal arriba y las derivadas, o sea las dependientes, abajo. O sea, esa es una forma que vamos a respetar siempre, sobre todo cuando hagamos, qué sé yo, el diagrama de clases, ¿sí? Vamos a tener que hacer respetar, digamos, esta forma de hacer notar lo que es el análisis del diseño orientado a objetos. Y por una imposición más que nada de UML. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de esos dos conceptos que ya lo vamos a ver más adelante, ya sería en el segundo cuatrimestre, y que tienen que ver con el concepto de patrones dentro de UML. Y uno es la cohesión. Dice, ¿qué es la cohesión? La cohesión implica, dice, que un componente o una clase encapsula únicamente atributos y operaciones relacionadas estrechamente entre sí y con la clase del propio componente. O sea, estrechamente relacionada. O sea, un ejemplo de cohesión sería, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las clases que componen la solución para emitir una factura? ¿Sí? Y habíamos hablado ya del tema y habíamos dicho, bueno, para emitir una factura son, en principio, lo primero que tengo que hacer es pensar cuáles son los datos que están involucrados, ¿sí? Y esos datos a qué clase corresponden en una factura. Entonces, si yo me pongo a hacer ingeniería inversa y me pongo a analizar los datos, y bueno, tengo los datos de la empresa, por lo tanto, el concepto negocio tiene que estar, digamos, dentro de esa cohesión de clase. ¿Ah? Supóngase bueno, desde ya, artículos que se van a comercializar tienen que estar por el detalle, los datos del cliente tienen que estar porque van a aparecer en la factura, ¿sí? Si es necesario que estén los datos del vendedor, bueno, también esa clase tendría que estar dentro de este componente. O sea, ustedes ven que todas aquellas clases que tienen que ver con la factura, que es la representación de una venta, tienen que estar en este componente por el principio ese de cohesión. Existen, dice, distintos tipos de cohesión. Hay una funcional, que es cuando un módulo realiza un solo cálculo y devuelve el resultado. Una de capa, dice, cuando una capa superior tiene acceso a una inferior, pero no al revés. De comunicación, cuando todas las operaciones con acceso a los mismos datos se definen dentro de una clase. Ustedes ven que en esta última estamos hablando del concepto ese de cohesión, ¿ven? Que tiene que ver con
con el hecho de definir, digamos, correctamente y encapsulando ya sea los datos o las operaciones también que están involucradas en cada una de estas clases. Bueno, y así hay distintos tipos, digamos así, el secuencial, el procedimental, el temporal, utilitario, que ya después lo vamos a analizar más en profundidad cuando veamos el concepto de patrones y paquetes. El otro que yo les decía, concepto también que va a tener fuerte incidencia en decisiones de diseño, es el acoplamiento. Dice que es una medida cualitativa del grado al que las clases se conectan entre sí a medida que las clases se vuelven más interdependientes. El acoplamiento aumenta. O sea, acá también hay una dependencia, se está hablando de una dependencia fuerte, ¿sí? Y a medida que mayor cantidad de clases tenemos, bueno, ese acoplamiento aumenta y es medio, digamos así, en alguna situación se abusa de ello y es el alto acoplamiento es algo que no se aconseja. Lo ideal, ya lo vamos a ver cuando veamos patrones, lo ideal es alta cohesión. Bueno, entonces en función de cómo trabajemos, vamos a hablar de acoplamiento común, acoplamiento del contenido, acoplamiento de estampas, de datos, de llamada rutina, de uso de tipo, o sea, los distintos tipos de acoplamiento que los vamos a agarrar y a trabajar. Bueno chicos, con esto, que es una mera introducción, digamos así, a lo que vamos a ver ya, y vamos a considerar para el segundo cuatrimestre, estaríamos finalizando y ustedes ya tendrían los elementos como para ir, o estas guías de estudio, para ir leyendo y preparándose. Ya les digo, para el taller del próximo miércoles, el cuestionario van a ser 5 preguntas, ¿sí? Y las respuestas van a ser tipo multiple choice o verdad, falso, verdadero. Por eso no se asusten, va a ser más que nada a leer bien, va a consistir en leer bien las preguntas y en función de eso ver cuál va a ser la respuesta. De acuerdo a cómo se comporte y la aceptación que haya de parte de ustedes, vamos a poder agarrar y ya sea con este procedimiento u otro parecido, hacer lo que sería el examen definitivo para estas comisiones. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Por mi lado, no, profe. Bueno, entonces yo ya voy a habilitar, digamos, generalmente las clases de consulta mías son los días miércoles entre estas dos clases, pero ahora se me complica ya al ser virtual, por lo tanto creo que van a ser los días viernes, las clases de consulta, en principio a las 19 horas. ¿Ah? Entonces yo al que le interese, lo voy a invitar a reunirse, se pueden incorporar, ¿sí? Y me hacen llegar un mensaje, nada más, tomen nota del teléfono, no abusen nada más, y o por medio del team, nada más, ustedes me hacen, me piden si tienen problemas para ingresar, para que se los invite a las clases de consulta. ¿Estamos? Bien, Sí, profe. profesor. Bueno. Entonces, yo posiblemente hasta
hasta el viernes le estaré haciendo llegar lo que va a ser el protocolo para este mini taller, ¿sí? Y bueno, cuáles son los pasos, cómo vamos a manejarlo, ¿eh? Bueno, desde ya las herramientas que vamos a utilizar van a ser creo que va a ser en principio a través del aula virtual, el examen, y por supuesto la cámara, una PC con la cámara y el micrófono abierto, como para monitorear. No se puede hacer otra cosa, pero el tema que le pedí de que me hicieran llegar una copia de una imagen del documento es para conocerlo, porque algunos ponen la foto y el resto, mucho gusto, no los conozco. En la medida que ustedes pongan la foto, vamos a poder agarrar y conocerlo un poquito más. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. Eh, bueno, profesor, sí, dígame. para chequear el correo, ¿va a usar el del dominio de la facultad? Sí, phquintana@doc.fr. no. El correo mío, Sí, el personal, está en el perfil mío en el aula virtual. sí, Utilice lo tengo. ese. Bien, perfecto. Mándeme sí, porque no van a hacer mucho y lo que quiero es agruparlo en WhatsApp, ¿sí? Para utilizarlo como elemento de comunicación alternativo ante problemas que tengamos de conexión con, qué sé yo, con internet, ¿entienden? Eh, Sí, por profesor. ejemplo, estos cortes que se hacen en la conexión, bueno, de alguna forma me tengo que enterar yo, bueno, lo más rápido es que me mande un mensaje de WhatsApp, yo lo voy a tener abierto, ese día del examen, para que nos comuniquemos. Y por eso es más que nada que opté por hacer algo corto, rápido, cosa de que no nos expongamos tanto a las conexiones, a los cortes de conexión. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pongan alguna imagen ya por ahí. Veo que hay varios que no lo han puesto. Cosa que los vaya conociendo, ¿ah? ¿Mm? Oliva, bueno, yo creo que de la foto vos sos el de la izquierda, ¿no? Bueno, chicos, bueno, no habiendo más que hacer ya acá, los espero. Yo en cualquier momento le hago llegar el protocolo ¿sí? Lo voy a poner en la aula virtual. Hay un micrófono abierto por ahí. Profesor, una consulta. ¿Usted evalúa la práctica también o solo teoría? No. Yo veo la teoría y los profesores de la práctica le van a hacer la evaluación de la práctica. Y luego lo que se hace es conformar una nota única para cada alumno. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Profesor. Bueno, Agustín, ¿sos vos? Sí, Agustín. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces por hoy suficiente. Bueno, estén al tanto. Y bueno, ya cualquier cosita le voy a hacer comunicar yo a través del aula virtual, ¿sí? Y manténgase atento cuando le mande el material. Bueno, por hoy, nada más, muchachos. Buenas noches y cuídense. Buenas noches.